Hola a todos, soy el Buscador de Tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Mensaje número 4. Vivir para el Señor. Padre, yo te doy gracias por este momento que has permitido que nos podamos reunir por estos medios electrónicos para poder tener un tiempo para compartir, para aprender y para reflexionar, Señor. Yo te pido que envíes tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor, porque enviando tu Espíritu Santo, tú estás en medio de nosotros y tú haces una obra hermosa en cada uno de nosotros. Yo te pido que me unjas con ese Espíritu para que yo pueda hablar tu verdad. Yo te pido que me dirijas, que me guíes para que lleve a cabo esta labor para darte la honra a ti. Y asimismo, Señor, yo te pido que obres en cada uno de los oyentes para que ellos sean capaces de escuchar tu voz, para que cada uno sea capaz de comprender ese mensaje que solamente tú puedes hacerles comprender. Yo te pido que toda distracción, todo bloqueo que pueda estar afectando las mentes y los corazones de cada uno de los oyentes sea disipado para que sean capaces de escuchar tu verdad. Esto te lo pido y te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar este mensaje directamente con un versículo de la palabra de Dios. Nos vamos a la segunda carta de los Corintios en el capítulo 5, ahora sí, versículo 15. Segunda de Corintios 5, 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El camino de la fe tiene muchos principios importantes y que es necesario que los llevemos a cabo en nuestras vidas. Y uno de esos principios básicos es el vivir para el Señor. Esto es algo que, en teoría, la mayoría de los seguidores de Jesús sabemos. Pero la realidad es que no todos conocemos este principio. O tal vez sí lo conocemos, pero es posible que no todos comprendamos lo que esto significa en verdad. Y por lo tanto, pues tampoco lo podemos poner en práctica. La intención de este mensaje es el profundizar en este principio y comprender cuál es su significado. Nos vamos ahora a la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es como dice una canción, tal vez alguna vez la escuchaste. Hay que morir para vivir. Pero la pregunta es, ¿morir a qué? El camino de la fe conlleva que muramos a nuestra vida pasada. Una vida en la cual nosotros éramos guiados únicamente por nuestros deseos y por esa naturaleza pecaminosa. Cuando morimos a esa vida, significa que ahora nos dirigimos de una manera completamente distinta en una nueva forma de vida. Nos vamos ahora al Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 26 al 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla?
No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ok, vamos a analizarlo pues parte por parte. En el versículo 26 nos dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Ah, caray! ¿Esto significa que debemos despreciar u odiar a los miembros de nuestra familia y a nosotros mismos? No. Eso sería como ir en contra de uno de los principios más importantes de la Biblia, que es amar al prójimo. No se trata de tener malos sentimientos por las personas con las que vivimos. Se trata de priorizar el amor a Dios. Que el amor a nuestro Señor sea mucho más grande que el amor que tenemos por nuestros seres más queridos. No significa que los aborrezcamos, sino que pondremos primero a Dios antes que a cualquier ser humano. Ahora veamos el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz simboliza un instrumento de muerte. Simboliza el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Tomar nuestra cruz significa un compromiso con Él. Un compromiso de que seguiremos su camino en obediencia. Es un camino que puede ser doloroso y difícil en algunos momentos, pero es un compromiso hasta la muerte. Luego analizamos del versículo 28 al 32, donde nos dice que ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta y calcula si tiene lo que necesita? ¿O quién, antes de irse a la guerra, pues también no calcula lo que, si tiene lo suficiente para ganar? Esto significa pues que hay que tantearle, hay que echar cálculos, a ver si tenemos lo necesario para entrarle. ¿Por qué? Porque podemos decir: voy a vivir para Dios y yo le entrego mi vida y de ahora en adelante yo solamente voy a seguir a Cristo y todo y ya dejo completamente el pecado. Y puede que eso sea solamente algo dicho nacido desde nuestras emociones. Y no debe ser así. O sea, debemos de estar seguros de si estamos realmente dispuestos o no a seguirlo. En una decisión consciente, en una decisión plena. Porque justamente corremos el riesgo de que si no valoramos esta decisión, nos podemos quedar a medio camino. Y por último analizamos el versículo 33, que dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A ver, ¿esto significa que tenemos que abandonar todo? O sea, ¿tengo que abandonar todas mis cosas, dejar a mi familia y tengo que dejar todo para irme a encerrar un monasterio y rezar? No. Significa que cambias completamente de prioridades. Ahora, tu prioridad, lo que ocupa tu mente, aquello que persigues y buscas de manera activa, es el reino de Dios. Y eso va primero que todas las demás cosas. O sea, no significa que tengas que dejar tu trabajo o que tengas que abandonar a los hijos o a la esposa. No. Significa que la búsqueda del reino de Dios es más importante que todo lo demás. Pero
Ojo con esto, y te lo digo por experiencia. No hay que confundirnos. Priorizar a Dios no significa que tengas que hacer de lado a tu familia, que sacrifiques el tiempo que pasas con tus hijos por irte a congregar. No. Es como un caso que se ha suscitado mucho, que van y dejan a la familia y se van a congregar. Y claro, están teniendo un momento con Dios, pero antes que sacrificar el tiempo de la familia, sacrifica tu propio tiempo. Sacrifica las cosas que haces para ti, antes que el de ellos. Porque cuando tú le dedicas calidad de tiempo a tu familia, es una de las maneras en la cual le estás dando honra a Dios. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque muchos hemos caído en la trampa de abandonar a la familia, de dejarlos aparte para irnos nosotros a buscar a Dios. Y no es así. Es ir juntos, ir de la mano. Oye, pero si ellos no quieren escuchar la palabra, no se quieren ir a congregar al templo, pasa tiempo con ellos y háblales tú. Enséñales tú. Porque es una de las maneras en las cuales tú demuestras y tú manifiestas lo que sientes por Dios. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ok, vamos con la explicación. Esto significa que tenemos que alejarnos completamente de las cosas del mundo. Y mira, a mí la respuesta llegó gracias a mi mamá espiritual. De la familia que por primera vez me predicó la palabra, pues la señora la considero mi mamá espiritual. Y por ejemplo, esto fue lo que pasó en mi caso. O sea, yo desde que soy niño, yo desde que soy pequeño, pues he sido pues muy fanático de los videojuegos, ¿no? Prácticamente siempre ha sido mi pasatiempo favorito. Entonces, cuando yo estudio la palabra y encuentro este principio de que hay que alejarse de las cosas del mundo para seguir a Dios, pues yo le pregunto a mi mamá espiritual, le digo, oiga, ¿eso significa que tengo que dejar mis pasatiempos? O sea, que tengo que dejar el Nintendo. Y ella me dio una respuesta que yo te invito a que la adoptes. Ella me dijo, mira, si eso no afecta tu relación con Dios, entonces yo no veo que exista algún problema. Ahí es donde yo comprendí que la religión no se trata solamente de privarse de todas las cosas que hay en el mundo, sino de aquellas que realmente afectan nuestra relación con Dios. Pero en este punto tenemos que ser tremendamente sinceros y conscientes para aceptar cuando algo nos esté afectando, cuando algo esté afectando nuestra relación con Dios. Entonces, si haces algo que a ti te gusta y eso no te está alejando de Dios, pues adelante, no hay problema. Si no está en contra de los mandamientos, si no está afectando tu relación con Dios, adelante. Pero, si eso que te gusta está afectando tu relación, está separándote de tu Creador, ahí es donde tú tienes que definir cuál es tu prioridad. Carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este principio de vivir para el Señor es entender que ahora le perteneces a Dios.
porque valga la redundancia, ahora es nuestro Señor. Cuando la palabra habla de Señor, pues no se refiere a lo que conocemos aquí en México como aquella persona que ya se casó. Ya se casó, ahora ya ostenta el título de Señor. No. El término Señor se refiere a aquel que es propietario de algo. Se puede entender que es como un sinónimo de amo o de dueño. Por eso, por ejemplo, en algunas caricaturas de la infancia, por ejemplo, hablaban de el señor de los Thundercats. O sea, ahí está diciendo, es el amo, es el dueño de los Thundercats. No solamente el título de señor porque sí. O también la famosa película, la famosa saga del Señor de los Anillos. Es el dueño y amo de los anillos. Eso es lo que significa el título. Entonces, significa que ahora el Señor es nuestro Señor, que significa que es nuestro amo, que significa que es nuestro dueño. Nos vamos ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto significa, vivir para Dios significa que tú ya no te perteneces. ¿Por qué? Porque pagaron el precio de tu vida. Pagaron un precio de rescate por ti. Vamos de nuevo a la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debemos saber que estamos en deuda. Pensemos en esto. ¿Cómo nos comportamos cuando estamos en deuda con alguien, cuando le debemos a alguien? Híjole, sabes que tienes que pagar, sabes que le debes algo, no, a la persona posiblemente ya no la veas con los mismos ojos, porque sabes que le tienes que dar algo, le tienes que compensar eso que le debes. Y ahora te modifico la pregunta. Imagínate cómo te comportarías con una persona que salvó tu vida. Esto me hace recordar una película no recuerdo si era de los 80, de los 90, Robin Hood con Kevin Costner, el cual, cuando estaba, me parece que era en Tierra Santa, le salva la vida a un musulmán que era encarnado por Morgan Freeman, y en el momento en que le salva la vida, él empieza a perseguirlo y le dice, tú me salvaste la vida, estoy en deuda, yo voy a seguirte y hasta que te pague el favor, voy a seguirte a donde quiera que vayas. Entonces, bueno, si bien esto es ficción, estamos hablando de películas, pero más o menos es la idea. O sea, cuando alguien salva nuestra vida, nos quedamos en deuda toda la vida con ellos. ¿Cuánto más estamos en deuda con nuestro Señor, que pagó un precio altísimo por nuestras vidas? Nos vamos ahora a los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 28, que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de éste somos también. Vivir para Dios significa que también hacemos todas las cosas en Él. O sea, no es que Dios sea nada más punto y aparte en nuestra vida. No es que Dios se convierta en un momento que le dedicamos una hora que le dedicamos los domingos o un momento que le dedicamos cada mañana, sino que ahora
nuestro Señor se convierte en parte integral de nuestra vida, manifestado en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en las convivencias sociales, en todo aquello que hagamos. Nos vamos ahora con la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Significa vivir en su promesa. Significa que creemos todo lo que Él nos dijo y vivimos esperando que vuelva. Más que vivir buscando lo que el mundo nos puede ofrecer, vivimos esperando su segunda venida. Nos vamos ahora a la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 15, que nos dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En este versículo habla, en el contexto de la carta, que había personas que decían, mañana nos iremos a tal lado y vamos a hacer negocios y vamos a hacer dinero y vamos a hacer esto y aquello y aquello. A lo que corrige el autor de la carta y dice, no, más bien ustedes lo que tienen que hacer es decir, si el Señor quiere, pues entonces ahí es cuando haremos esto o esto aquello. O sea, no se trata de que hagas proyectos por ti solo, sino que ahora tus proyectos y todo lo que tú hagas va de la mano de tu Creador. O sea, como decimos aquí en México, ya no te mandas solo. Nos vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vivir para el Señor significa también que nos volvemos dependientes de Él, que todo lo hacemos en Él, por Él y para Él. Vámonos ahora a la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 16 al 18, que dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Libertad del pecado, y viniste a ser siervos de justicia. Un esclavo es aquel que hace cosas en contra de su voluntad. Y seguir a Cristo no es que hagamos las cosas de manera forzada o obligada. Esto se trata más bien de que nos tenemos que someter a sus mandamientos. Y a veces nuestra carne no va a querer llevarlos a cabo, va a buscar lo contrario, va a buscar el placer antes que lo que es recto. Entonces, el hacernos esclavos de Cristo significa someter a la carne y decirle no, hasta aquí. Nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo del 7 al 10, que dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hayáis hecho lo que os ha sido ordenado? Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.
Todo aquel que es siervo de Dios no se gloría por obedecer las órdenes de su Señor. O sea, no se nos sube la idea. ¿Por qué? Porque ese es nuestro deber. La recompensa, tarde que temprano llegará y será dada por el Señor. Pero no busquemos la recompensa antes de tiempo. Nos vamos ahora al Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 23 al 28, que dice: Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Esto está interesante. A ver, ¿Dios cosecha aquello que es mío? No. En primer lugar, para poder entender estas parábolas, tenemos que entender como todo lo que está alrededor y todo lo que significa para no ofendernos, ¿no? Porque muchos podemos ver este tipo de versículos, este tipo de historias y decir, ¿cómo Dios se queda, cómo el patrón se queda con aquello que el siervo está haciendo? Eso es injusto. Pero tenemos que entender las bases. ¿Cuáles son las bases? Primero, que todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida es porque Dios nos lo ha concedido. ¿Qué tenemos en nuestra vida que no nos haya concedido Dios? Nada. Todo lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Punto número 1. Lo único que nosotros tenemos es nuestro libre albedrío. Entonces, cuando vivimos para nosotros mismos, el fruto de lo que hacemos es únicamente para nuestro deleite y para nuestra satisfacción. En el momento en que nosotros tomamos la decisión de vivir para Él, eso cambia. Porque ahora el fruto de todo lo que hacemos es para honrarlo a Él. Los dones que Él te dio son para honrarlos a Él. El no esconderlos y guardarlos bajo la tierra. Oye, pero entonces, ¿esto significa que no voy a ver el rendimiento de mis frutos? Sí, pero ahí te va, con un enfoque diferente. O sea, inclusive cualquier proyecto que no sea de la iglesia, o sea, que tenga que ver con predicar, que tenga que ver con enseñar, con algo que tenga que ver, digamos, con la transmisión de la palabra de Dios. Ahora, todos esos proyectos, sean económicos, sean de cualquier índole, son para Él. Ya no son únicamente para ti mismo. Y ahí es donde está la diferencia. O sea, significa que si ahora tomas la decisión de poner un negocio, ya no lo vas a hacer únicamente pensando en el dinero y en el beneficio que te trae para ti, sino que vas a poner ese negocio y vas a hacer esa labor en busca de honrar a Dios. ¿Cómo lo vas a honrar? Pues existen muchas maneras en las cuales puedes honrarlo, ya sea dando una parte para el necesitado, ya sea el fin de ese negocio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no significa que no podamos ahora emprender, no significa que ahora no podamos tener sueños, no significa que ahora todo lo que hagamos tiene que ser únicamente para la labor eclesiástica. No. Esto significa que ahora todo tiene un enfoque en Él, por Él y para Él. Nos vamos ahora a la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 6 al 8, que dice: El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las cosas que más me gustan de Jesús es esa, que Él predica con el ejemplo. Él no nomás te dice, haz esto y haz aquello porque yo lo digo. No, Él te dice, haz esto y haz aquello porque yo también lo hice. Entonces Él nos dio el ejemplo más claro de lo que es vivir para el Señor. Nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, del versículo 45 al 51, que dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que él no espera, y a la hora que él no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El que tu vida pertenezca ahora al Señor significa que te va a pedir cuentas de lo que estás haciendo con lo que a Él le pertenece. Significa que como tu vida ahora es de Él, tú le tienes que dar cuentas de tu vida. ¿Qué estás haciendo con su propiedad? ¿Qué estás haciendo con esa vida que es de Él? Nos vamos ahora a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 16, que dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mira, la realidad es que tú eres libre, pero tus decisiones pues traen consecuencias. Pueden ser resultados positivos o negativos. Mira, Dios no te tiene amarrado. Él te deja que elijas con responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que decides? ¿Cómo quieres llevar tu vida? ¿Viviendo para Él o viviendo para ti? Nos vamos ahora a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 2 y 3. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Vivir para el Señor significa también abandonar el pecado. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Completamente esa es la forma en la cual nosotros demostramos que vivimos para Él. Presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que significa sin mancha, sin pecado. Nos vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que dice: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ojo con esto, andar. Eso significa todo el tiempo, no solamente un ratito. Carta a Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice: La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vivir para Dios significa el vivir la verdadera religión. Carta a los Romanos, capítulo 8,
versículos 5 y 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto yo lo entiendo como que tus pensamientos ya no son únicamente enfocados en ti mismo. O sea, ya no es yo y yo. Significa que ahora tus pensamientos ahora son enfocados en Él, por Él y para Él. Y justamente lo que está en tus pensamientos, ese es tu tesoro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Imagínate lo siguiente. Un día tomas la decisión de irte a vivir a otro país. Y sabes que te vas a ir a ese país, no sé, unos 5 o 10 años. Desde el momento en que tú te vas, tú sabes que vas a regresar a tu país de origen. Y todo lo que hayas trabajado allá se va a quedar. O sea, si quieres construir una casa, si quieres comprar un terreno, allá se va a quedar. Porque sabes que vas a volver a tu tierra, sabes que vas a volver a tu casa. Entonces, ¿realmente sería sensato el trabajar por algo que vas a perder? ¿Sería realmente sensato comprar casa, terrenos, etcétera, para dejarlos allá? No. Trabajas por aquello que realmente te puedes llevar a tu casa, lo que conocemos como los tesoros en el cielo. Entonces, vivir para el Señor es vivir como extranjeros y peregrinos. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, nos dice: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira, tú ya le agradas a Dios. Él ya te ama, Él ya te ama con todo su corazón. Pero ¿a quién le vamos a dar lugar? ¿A los hombres o a Dios? Y se trata pues darle lugar a Él completamente. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, nos dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Vivir para Dios significa amar al prójimo. Esto a veces no es sencillo porque a veces el prójimo no ayuda, pero definitivamente es una forma en la cual nosotros demostramos que vivimos para nuestro Dios. Cuando, aunque nos cueste trabajo, perdonamos. Cuando buscamos la paz y no la guerra. Cuando damos amor, aún cuando pareciera que la persona no lo merece. Primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el secreto es este: el que vive para Dios y quiere demostrarle su amor a Dios, le manifiesta amor a su hermano, le demuestra amor al prójimo. Esa es una de las maneras en las cuales le demostramos nuestro amor a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A ver, entonces significa que me tengo que olvidar de hacer dinero.
O sea, no puedo tener sueños, no puedo aspirar a tener un mejor nivel de vida. Y mira, mi respuesta es no. Claro que puedes tener metas económicas. Claro que puedes aspirar a tener un mejor nivel de vida. Pero ojo con esto, eso ya no es tu prioridad. Eso ya no es lo que mueve tu vida. Las personas que no viven para Dios, esto es lo que los mueve. Esto es lo que los hace levantarse día tras día. Eso es lo que los hace seguir adelante. El que vive para Dios, claro que sale a trabajar, claro que puede buscar el mejorar la calidad de vida de su familia. Pero ya no es eso lo que lo mueve, ya no es eso lo que está pensando todo el tiempo, sino que ahora lo que piensa es en su Señor. O sea, vives en el mundo, pero ya no vives para el mundo. Ahora tú vives tu vida, pero ya no es tuya. Vives caminando en una nueva dirección y con un nuevo propósito. ¿Sabes? El vivir para el Señor es saber que vas hacia la eternidad. Y bueno, pues espero que todas estas ideas que hemos mencionado en este día nos sean de utilidad para entender lo que significa en realidad vivir para el Señor. Vamos a cerrar con una oración. Padre, yo te doy gracias en esta hora, en este momento, que has permitido que esta palabra sea escuchada, Señor, porque muchos de nosotros no estábamos viviendo para ti. Sabíamos que hay que vivir para ti, sabíamos que hay que tomar nuestra cruz y seguirte, pero no teníamos idea de lo que significaba. Seguíamos adelante con nuestra vida sin tener ese importantísimo conocimiento en nuestro ser. Hoy has dado una palabra, Señor, que nos abre el entendimiento, que nos ayuda a entender lo que significa en realidad vivir para ti. Y yo te pido, Padre, que nos ayudes a que lo pongamos en práctica, a que todo esto que hemos visto no quede nada más en un lindo consejo o en una palabra interesante, sino que el vivir para ti se convierta en una realidad en todos aquellos que hemos decidido hacerlo de esta manera. Enséñanos a vivir para ti, enséñanos a amarte, enséñanos a que ahora seas tú el enfoque de nuestra vida, enséñanos a darte la prioridad, enséñanos a verte en nuestro trabajo, en la crianza de nuestros hijos, en la convivencia con las demás personas, y a que en todo momento te demos gloria. A que en todo momento sepamos hacia dónde nos dirigimos. Como extranjeros y peregrinos, sepamos que nada de lo que hagamos aquí en la tierra nos vamos a llevar, sino que lo único que vale, lo único que queda y lo único que prospera son los tesoros en el cielo. Esos tesoros en el cielo que significan vivir para ti. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre, por lo que haces en la vida y en los corazones de cada uno de los oyentes y de mí mismo. Esto te lo agradezco y te bendigo, Padre. Y todo esto sea en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.